tenemos una entrevista más que afortunadamente sí se confirmó. Perdone usted que yo soy el que se confundió, que no estaba la entrevista y sí está. Así que, pues es Mónica, nada más y nada menos que Mónica Cervón, de este medio de comunicación que ya sabe usted, uno de los grandes medios de comunicación que tenemos en el país, PopLab, y estos trabajos que hacen en PopLab, y ahora es un tema que no necesariamente tiene que ver con seguridad alimentaria, sino más bien con la seguridad de la vida y la integridad de las personas. Aumentan desapariciones en Zacatecas, unen fuerzas colectivos, un trabajo periodístico urgente y que le agradecemos a Mónica que nos esté acompañando el día de hoy. Mónica, muy buenos días. Y gracias, gracias. Mónica, es ¿a dónde van los desaparecidos? Estás, no es PopLab, a ver, nada más para clarificar. Sí, justo te quería comentar eso. Bueno, yo trabajo, formo parte del equipo periodístico de Popla, pero también formo parte del equipo periodístico de ¿A dónde van los desaparecidos? Que bueno, ahí hacemos otro trabajo. Yo cubro algunas zonas de Zacatecas y algunas zonas también de Jalisco relacionadas, y por supuesto Aguascalientes, relacionadas con el tema de la desaparición, ¿no? Que es un problema pues nacional muy grave que tenemos en México. Pues estás en de los medios preferidos. ¿A dónde van los desaparecidos y PopLab? No, pues ahora sí que mejor imposible, mi querida Mónica. Gracias, gracias por estar acá. Y cuéntanos, Mónica, pues esta tragedia que sigue viviéndose en el estado de Zacatecas y que se agudiza y que lamentablemente en el país, pues cada vez percibimos que se habla menos, ¿no? Se ha normalizado de tal manera que ya no es un escándalo esto que está sucediendo, Mónica. Sí, bueno, Zacatecas, Ernesto, vive una crisis de desaparición que se ha agudizado en los últimos 3 años. Esto no lo digo yo, lo dicen especialistas, académicos, lo dicen las propias cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo dicen también los colectivos de búsqueda. Lo que, digamos, en la versión oficial que se ha dado en Zacatecas es que pues hay una disputa por el territorio relacionada con el trasiego de fentanilo, pero bueno, también hay otras problemáticas. Zacatecas es un estado minero, es un estado con recursos naturales, es un estado muy grande y rural en su mayoría. Entonces, bueno, lo que hemos hecho y hemos dado seguimiento en a dónde van los desaparecidos es, pues, cuál es la lógica de la desaparición en ese estado. Y bueno, lo que publicamos ahora, hemos publicado también otros textos relacionados pues con problemáticas, por ejemplo, de desplazamiento forzado que tiene que ver con la desaparición en comunidades de Jerez. Pero bueno, en esta ocasión lo que pudimos hablar y lo que reporteamos con los colectivos y con especialistas es que después de 2021, que digamos hubo un crecimiento en las cifras de desaparición en Zacatecas y se posicionó como uno de los epicentros de la problemática en el país. 2023 fue, digamos, como el año en el que hasta ahora han desaparecido más personas en este territorio. El año pasado pues fue un año muy violento para la entidad. Digo, se publicaron diversas notas. Sabemos que Zacatecas pues está viviendo un problema en general, una crisis en general en seguridad. Importante mencionar, Ernesto, que en todo el sexenio anterior de Zacatecas, que fue encabezado por el periodista Alejandro Tello, desaparecieron en total 1,261 personas, de acuerdo con el Registro Nacional. Mientras que en lo que va de la actual administración, que inició en 2021, encabezada por el morenista David Monreal, han desaparecido más personas. Es decir, en 3 años han desaparecido más personas que las que desaparecieron en 6. En estos últimos años han desaparecido 1,777 personas en Zacatecas. Y bueno, como les decía, el año pasado pues fue un año pues de pues de una crisis que sintieron los colectivos y que tiene que ver, por un lado, con el tema de la violencia, con el tema de la disputa por el territorio. También, y esto es importante mencionarlo, nos lo dijeron en la Comisión Local de Búsqueda, tiene que ver con el reclutamiento forzado para operar y de personas para trabajar en los grupos del crimen organizado.
el perfil de las personas desaparecidas en Zacatecas es sobre todo hombres en edad productiva que se dedican a ciertas cosas como albañilería, cuidado de animales, a la mecánica. Es decir, esto ya sea la Comisión Local de Búsqueda a través de sus análisis de contexto y con, digamos, los casos en general, que esto también pues, lo podemos ver escuchando los testimonios de las madres buscadoras, pues está definido de esa forma y tiene que ver con el reclutamiento forzado. Eh, decir que, bueno, frente a esta problemática que se vivió el año pasado en Zacatecas, un estado que además es muy complicado para el periodismo, pues justamente por el riesgo que se corre por la falta de lo que hicieron, que ha sido una decisión muy importante, muy trascendente y que ha robustecido sus exigencias, fue unirse y hacer una unión de colectivos. Se unieron la mayoría de los colectivos locales, 5 de 6 de los que existen en ese estado, y lo que hicieron a través de esta unión, en donde también participa un colectivo de acompañantes solidarios, es decir, personas que tienen familiares desaparecidos, pero que entienden la problemática, que la estudian desde el área académica o que la acompañan desde diversas disciplinas. Pues, lo que hizo esta unión de colectivos pues, fue empezar a robustecerse, se hicieron mucho más mediáticos, sus exigencias pues hicieron mucho más ruido y mucha más presión para el gobierno estatal, que bueno, ahí es importante mencionar que lo que dicen las madres buscadoras es que el gobernador David Monreal, desde que inició su administración, nunca se ha reunido con ellas, nunca ha aceptado tener una reunión con ellas para hablar sobre esta problemática que se ha agudizado en los últimos 3 años. Ellas pues exigen una reunión con el gobernador. Tienen algunas, lograron a través de esta unión de colectivos instalar mesas de trabajo con autoridades relacionadas con digamos, como el trabajo sobre la problemática. Sin embargo, bueno, pues muchos de los acuerdos a los que llegan en estas mesas pues no se cumplen, ¿no? Un caso muy, muy emblemático y que se hizo, que se conoció en medios nacionales fue la cancelación de la Brigada Nacional de Búsqueda en Zacatecas. El gobierno usó como pretexto que, ¿no? Y bueno, pues lamentamos mucho que un tema tan ¿Usó delicado como como la pretexto búsqueda qué, de perdón? personas, que iban a violentar la ley electoral, como un tema de veda electoral, un tema relacionado con las elecciones, y pues justamente los colectivos pues respondieron, bueno, frente a una problemática tan delicada en donde los gobiernos pues no han respondido como deben, no solamente en la búsqueda de personas, sino sobre todo en la prevención de la desaparición, pues un tema electoral no puede bloquear, ¿no?, esos trabajos que se deberían de estar haciendo y en los que pues los colectivos son los que han llevado mano, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos hablando en este texto es esto, cómo ha sido el crecimiento en el tema de desaparición en Zacatecas, cuál ha sido la respuesta de los colectivos frente a esta problemática que ha sido pues esta de unirse. Y también algo que es importante es pues algunas diferencias de cifras que ha habido en el registro nacional, que bueno, sabemos es una discusión nacional, digamos, cómo se ha ido moviendo esta discusión de cómo se maneja el registro nacional y en general cómo el gobierno federal ha manejado el tema de la desaparición. Pues lo que dicen las personas en Zacatecas es que había llegado el Estado a la cifra histórica de más de 4,000 desapariciones en la entidad, lo que lo colocaba o la colocaba en el primer lugar por tasa de densidad poblacional, es decir, por cada 100,000 habitantes en el país en el tema de desaparición. Sin embargo, bueno, en pocos meses decreció esta cifra por cientos de registros. Las familias, ni las familias sobre todo, pero tampoco las personas especialistas en el tema que las acompañan, pues conocen quiénes son estas personas que fueron localizadas, ¿no? Presuntamente que ya no están como en la cifra de desaparecidos. Eh, las autoridades pues no les explicaron quiénes eran, si fueron encontradas con vida, sin vida, de qué periodo eran, ¿no? Porque Zacatecas, pues no, además de estos 3 años donde ha incrementado o ha habido una crisis o ya está una crisis, pues también hay desapariciones de años anteriores, ¿no? Entonces, bueno, lo que dijo el gobierno es que pues efectivamente hubo problemas en el registro a nivel local, pues
y bueno, pues las familias se quejan, ¿no? De la falta de, pues, de atención, de profesionalismo, de interés sobre el tema. Y bueno, pues lo que buscamos es justamente visibilizar lo que vive este estado, cómo las madres están luchando, que además, bueno, importante reconocer este trabajo que está haciendo la Unión de Colectivos, que pues exigiendo todo el tiempo hacen también cosas artísticas, han puesto murales, han, eh, realizan tareas para sensibilizar a las personas en el tema de desaparición y bueno, pues para unir las exigencias. Entonces, bueno, creemos que es importante darle seguimiento a esta crisis que se vive en Zacatecas, a la falta de respuesta del gobernador para con los colectivos y pues no hay resultados o los malos resultados en términos de seguridad o de las estrategias de seguridad que se han implementado porque pues las cifras de desaparición van en aumento eh, o han ido en aumento y pues la falta de medidas de prevención que existen en ese estado. Ya, y es precisamente, y leyendo aquí tu trabajo, lo que confirman las autoridades estatales es que es ruta del fentanilo. Es lo que han hablado, digamos, en la versión oficial, que, bueno, Zacatecas está situado en el centro del país, es un estado que desde donde se puede conectar fácilmente con estados de la región norte del país a través de sus zonas serranas. Las zonas serranas en Zacatecas, muchas de ellas son difícil acceso, no hay, por ejemplo, conectividad, ¿no? Y eso, bueno, son algunos de los factores que hacen, pues, atractivo para los grupos del crimen organizado, que hay que decir, en México los grupos del crimen organizado no trabajan solos, trabajan pues de la mano con autoridades locales, con autoridades federales, ¿no? Que digamos en colusión, pues. Entonces, bueno, las rutas de Zacatecas son sencillas para el trasiego de fentanilo y se ha dicho esto, que hay una disputa por el territorio justamente para estas rutas de fentanilo. Eso es también la explicación que se dio en su momento con el tema de las zonas rurales de Jerez. En 2021 yo estuve por ahí también para un proyecto para dónde van los desaparecidos, Quinto Elemento Lab, y pues ahí pudimos corroborar pues que las zonas, sobre todo serranas, estaban tratando los grupos del crimen organizado de tomarlas y uno de sus, digamos, estrategias de terror era justamente la desaparición, ¿no? Porque cuando una persona de una comunidad pequeña, como son estas comunidades rurales, en donde generalmente toda la gente se conoce, algunas o a veces la mayoría son familias, ¿no? Ya sea directa o indirecta, Uy, se está cortando. cuando desaparecen estas comunidades tan pequeñas, pues evidentemente, y pues eso hace que ocurra desplazamiento forzado, ¿no? Claro. Entre otras problemáticas sociales. Estás, Entonces, bueno, Mónica, te estás la cortando. versión oficial ha sido, por un lado, esta y por el otro, desplazamiento forzado. ¿Me Ya. escuchan bien? Si no, te estábamos escuchando ya al final cortado, pero bueno, alcanzamos a agarrar el hilo. Así que, Mónica, pues otra vez muchísimas gracias. Gracias por ese trabajo. Yo nada más le comento para añadir a lo que señalaba Mónica. Zacatecas es la única entidad federativa en la que, en nuestra experiencia, cuando solicitamos entrevista con el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda hace unos pocos años, ya durante esta administración. Es la única vez que nos ha pasado que no podíamos tener la entrevista sin la presencia de un miembro de la Policía Estatal. Y yo pregunté, ¿y por qué tiene que estar él? Y la explicación que nos daban es que no, pues tenían que coordinarse y que era para un asunto de coordinación. Pues no nacimos ayer tampoco, para entender pues que eso no es un uso y costumbre en las comisiones estatales, en ninguna, solo en esa entidad federativa, y eso pues también a uno como periodista le enciende los focos Claro. rojos de que pues tenga que ser una entrevista con un titular de la Comisión Estatal de Búsqueda con presencia de un elemento de la Policía Estatal, pues algo ahí no está funcionando bien.
Mónica, muchísimas gracias. ¿Con qué te despides? Gracias, Ernesto, por el espacio. Pues invitarles a leer el texto en A dónde van los desaparecidos, este y los demás textos que publicamos mis colegas y yo sobre el tema de la desaparición en México. Muy bien, Mónica. Pues les vamos a pegar también la liga para que puedan ir directamente, precisamente a la página de ¿A dónde van los desaparecidos? Ya le pegamos la liga de pie de página de esta alianza de medios y también la de ¿A dónde van los desaparecidos? Se las vamos a pegar para que usted pueda ir directamente a este trabajo, este extraordinario trabajo, como siempre, que nos regala Mónica Cervón. Así que gracias, Mónica. Te mandamos un fraterno abrazo. Gracias, Ernesto, igualmente para ti y para las personas que nos escuchan. Hasta pronto, hasta pronto. Pues bueno, un extraordinario trabajo, esta colega periodista que está en PopLab y que está en A dónde van los desaparecidos. Y bueno, ahorita le vamos a pegar la liga para que pueda acceder directamente ahí también al trabajo de ellas y de ellos. Y ahora sí, agradecerle que nos haya acompañado en esta emisión